Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta reunión especial que hacemos en memoria de nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Un aviador tomó su aeroplano, siendo él solo, comenzó a despegar. Y mientras estaba en el vuelo, percató que sentía unos ruidos atrás de él y como él estaba solo, se dio la vuelta y vio que había un grupo de ratas masticando el paracaídas. Y esa avioneta no tenía control de dominio automático, así que no podía dejar de comandar su nave para ir a impedir que las ratas comiesen el paracaídas. Entonces se acordó que este tipo de animalitos son rastreros, no soportan la altura, entonces lo que hizo es emprender la subida a lo más alto que daba su avioneta, y esto hizo de que todas las ratas no soportasen la altura y murieran. Y luego volvió a estabilizar su vuelo. En esta moraleja encontramos de que para poder ser libre de aquellos que intentan romper lo que puede salvar tu vida, lo mejor que hay que hacer es elevarse lo más posible. Y así en la enseñanza es nuestra vida. Nosotros como cristianos sabemos que si tenemos pecados dominantes que quieren romper nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con el Señor, el que nos salva, lo que tenemos que hacer es buscar la altura. Buscar la altura. Subir lo más que podamos y que nosotros podamos tomar esa decisión de salir de lo raso, salir de lo bajo. Porque aquel cristiano que siente que su relación con el Señor se está rompiendo y que están apareciendo estos pecados dominantes para hacer que esa relación se vaya debilitando y rompiendo, lo que tenemos que hacer es reflexionar y emprender una decisión de poder comenzar a elevar nuestra vida espiritual para ser libres de lo que nos intenta separar de nuestra comunión con el Señor. Y hoy una vez más voy a seguir hablando, o mejor dicho, el Señor nos va a seguir hablando a cada uno de nosotros acerca de la santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Muchas personas en su oración dicen, Señor, queremos saber tu voluntad. Y la palabra expresa cuál es la voluntad del Señor. Claramente. Él quiere nuestra santificación. Pero me gustaría que vayamos a tomar lectura del texto que quiero en esta mañana exponerlo, en Primera de Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia y en esta exhortación dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oramos. Dios Padre Celestial, Jehová de los ejércitos,
Invocamos el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único camino hacia ti, Padre, para rogarte de que a través de la obra de tu Espíritu Santo y de tu palabra ministres con tu voz a nuestro espíritu y que nuestra alma sea purificada por tu palabra, reconciliada por los méritos de Cristo y, Señor, guiadas por tu Espíritu Santo a lo que tú quieres. Rogamos, Padre Celestial, que en este momento todo lo que estamos aquí seamos investidos por el poder de tu palabra, que es el poder del Evangelio. Por esta razón, Padre, nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas ante tus ojos y pedirte, Señor, que tú nos hables a través de ella para que seamos transformados día a día, Señor, en esa santificación y esa santidad que tú esperas de nosotros. Gracias, Padre, bendice esta reunión que invocamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te has preguntado ya en lo que va de tu vida de cristiano qué es lo que Dios quiere para ti? ¿O cómo quiere el Señor que tú vivas? Recuerde que el Señor es el que nos llamó. Y según lo que entendemos de su palabra, nos llamó para y no por. Nos llamó para ser santos y no porque éramos santos. Nuestra condición y nuestro estado natural de todos nosotros, de todos los seres humanos que han nacido desde Adán, nuestra condición natural es pecadores, corrompidos radicalmente, interior y exteriormente. No hay parte del ser del hombre que no esté corrompido por el pecado. La Biblia dice claramente: no hay justo ni siquiera uno. Nadie puede jactarse ante su presencia. Es más, ni siquiera Dios tendría el por qué escucharnos a nosotros, puesto que Dios es 3 veces santo y nosotros tenemos una naturaleza corrompida por el pecado y Él no escucha a los pecadores. Todos nosotros entendemos que por los medios y los méritos de Cristo Jesús, por nosotros haber sido redimidos y rescatados por su muerte a través del pago que Él dio con su propia vida, la sangre de Jesucristo nos limpió de pecado y nos reconcilió con Él. Y nosotros somos aceptos en el amado. Es el Padre el que nos acepta, Él nos recibe porque estamos en Cristo. De otra forma, ninguno podría permanecer ante su presencia. Así que todo tiempo nosotros debemos recordarnos esto y no olvidar que nosotros fuimos llamados para ser. Y no fuimos llamados porque éramos. Y nuestra condición natural es que éramos pecadores por naturaleza y estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Usted se considera una buena persona? Dios no opina lo mismo. Porque la palabra dice que no hay bueno ninguno. Solamente uno, Dios. Y que necesitamos nosotros entender que el propósito que Dios revela en su palabra del para qué nos salvó y el por qué nos salvó y cuál es el motivo por el cual el Señor nos salvó, es para que seamos su pueblo santo, para que seamos un pueblo que esté limpio ante sus ojos. Y sin Cristo es imposible que esto suceda. El cristiano verdadero experimenta 3 etapas. El verdadero cristiano va a experimentar en su vida 3 etapas. Primero, que ya fue santificado, en el sentido de que cuando el Señor nos salvó, Él ya nos hizo santos. Esa es una obra. Así como la justificación es inmediata, la santidad que nosotros somos llamados a hacer también es inmediata, pero a la vez es progresiva.
Pero en su decreto Dios ya nos santificó. La segunda etapa es que estamos siendo santificados. La primera es que ya fuimos santos y la segunda es que estamos aún siendo santificados. Y esto es lo que venimos aprendiendo acerca de la mortificación de nuestros pecados. Cómo nosotros podemos sentir que estamos en proceso de santificación es por cada victoria que tenemos nosotros sobre la carne y sobre los pecados. Y la última etapa es la etapa final, que es futura, es la glorificación. Es en el cual nosotros seremos perfectos, perfectamente santos. Y es hacia donde vamos. Un verdadero cristiano es un cristiano que sabe que fue santificado, que sabe que está siendo santificado y sabe que será perfectamente santo. Un cristiano debe entender que esa santidad, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de dos maneras de expresar santidad. Principalmente es la santificación definitiva, que es que nosotros ya somos santos. Y también la santificación progresiva, es que estamos siendo santos. Por eso es que cuando nosotros proclamamos que somos salvos, es verdad, es un hecho, pero también estamos siendo salvados. Por eso es que nosotros estamos en un proceso. Cuando enseñábamos el año pasado de soteriología, doctrina de salvación, enseñábamos que estar siendo salvados significa justamente ser rescatados de un lugar de peligro y ser trasladado a un lugar seguro. Y ese proceso se llama salvación. Y la salvación no se pierde porque en el momento que alguien comenzó el proceso es porque está garantizado que es fiel el Señor que hará hasta que lleguemos nosotros a ese puerto seguro. De esta manera, mis hermanos, necesitamos ver que la Biblia nos enseña que la santificación definitiva, como la santificación progresiva, tiene muchos fundamentos bíblicos que solamente quiero mencionar 3 de cada uno. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, encontramos el texto que nos habla acerca de esta santificación definitiva. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjense ustedes que dice, la carta va dirigida a los que ya han sido santificados y que estos están llamados a ser santos. Así que encontramos nosotros aquí las dos posturas bíblicas en cuanto a nuestra posición. Nosotros ya fuimos, ¿qué cosa? ¿Y lo demás qué opinan? ¿Qué fuimos? ¿Qué significa que fuimos santificados? Es una obra que hizo Dios. A través de la obra del Espíritu Santo fuimos santificados. Esta carta va dirigida a los hermanos en Cristo Jesús que han sido ya santificados, pero a la vez a estos que han sido llamados para que sean santos. Fuimos llamados para ser santos. 1 Corintios capítulo 6 dice de qué forma nosotros alcanzamos esta legalidad de Dios, de nuestra santificación. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay forma que ninguno de estos que practican estos pecados dominantes entren en salvación al reino de Dios. Pero el versículo 11 dice que algo pasó. Esto erais algunos,
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense ustedes que no importa la condición de pecado que tenga esa persona, mientras haya obedecido con fe al Evangelio de Jesucristo, ya han sido santificados. Es la santificación definitiva que Dios nos da a nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. Hebreos 10, del 10 al 14 nos dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Jesús ya murió, resucitó y ascendió, y su obra fue hecha una vez y para siempre, y lo hizo ya hace 2000 años, y ya la obra de santificación ha sido hecha en nosotros. Versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, no hace, no hará, hizo, tiempo pasado, perfecto para siempre a los santificados. Así que no tenga temor cada uno de los hijos de Dios que está aquí presente de levantar su mano y decir conmigo: yo soy santo. Pero créaselo. ¿Puede decir yo soy santo? Yo sé que Satanás, el acusador, inmediatamente habla a tu conciencia y a tu mente, diciendo que sos santo vos. ¿Sí o no? Y te trae a memoria lo de anoche, lo de ayer, lo de esta mañana, te trae a memoria. Entonces, proclame que soy santo. Soy santo. Porque le estás creyendo más la voz del acusador, que ya ha sido vencido, que el que está sentado en el trono y te dice: ya fuiste santificado. Un cristiano no despega en su vida espiritual porque no cree su postura, su posición. No la cree. Pero que pecamos, sí pecamos. Y que luchamos todos los días con esta carne, sí lo hacemos. Que batallamos contra las tentaciones permanentemente. Y que muchas veces caemos cediendo a la tentación y la concupiscencia de nuestra carne y pecamos. Por lo tanto, debemos entender que la santificación es definitiva por la obra de Dios. Quien obra en nuestra santificación definitiva es Dios. Él es el que ya nos hizo perfectos y santificados, pero en los méritos de Cristo. Ahora, la Biblia también nos enseña acerca de nuestra santificación progresiva. Y que esa tarea es nuestra, mis hermanos. Esa tarea depende de nosotros. Es saber si yo voy a subir mi avión hacia lo más alto para tratar de eliminar toda amenaza que haya para romper mi relación con mi Salvador. ¿Por qué los cristianos no despegan? ¿Por qué los cristianos vuelan tan bajo? ¿Por qué los cristianos están tan al ras del mundo? Y el Señor dijo: lo tuyo es altura, altiplanicie. En la figura de que Él nos da alas de águilas. Es para que vueles alto. Para que despegues de este sistema y que puedas posicionarte en donde el Señor te quiere. Pero esa santificación progresiva también tiene
también tiene la evidencia de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Veamos 3 ejemplos para la santificación progresiva. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así. Segunda de Corintios 7, versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿ya lo encontró? ¿Qué debemos hacer? Dígalo fuerte, limpiémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiémonos. ¿Sabe lo que significa limpiarse? Es quitar ¿qué cosa? La suciedad. Nos duchamos todos los días, nos aseamos todos los días por nuestra salud, por nuestro bienestar, para quitarnos las inmundicias. Y la palabra no deja al margen esta actividad para un cristiano. Aquel que ya ha sido santificado, aquel que ya ha sido perdonado, justificado, hecho perfecto por el sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre, se les dice que teniendo todas estas promesas, limpiémonos. ¿De qué cosa? De toda contaminación. ¿Creen que este mundo es antiséptico? ¿Es limpio? ¿Es puro? Para nada. Este mundo es tan ofensivo, es tan invasivo, es tan agresivo a la santidad de un hijo de Dios que Jesús tuvo que decir, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mundo. El pastor Eduardo estaba leyendo 1 Juan y estaba diciendo claramente, ¿por qué te dice el Señor no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Porque atentan contra tu relación con el Señor. Son las ratas. Son esas ratas que están todo el tiempo carcomiendo lo que te da seguridad. Pero dice, limpiémonos de toda contaminación y especifica de carne y de espíritu. Usted tiene con minúscula la palabra espíritu, de que está haciendo esencia a tu naturaleza espiritual, a tu vida espiritual, a tu alma. Está haciendo referencia a tu esencia, a tu carácter, a quién eres. Así que mis hermanos, es un error pedirle al Señor que Él te libre de los vicios, que Él te libre de los pecados dominantes, que Él... No, hermano, esa es tu tarea, es mi tarea. Tú debes hacer morir lo terrenal. Tú debes crucificar tu carne en Cristo Jesús. No lo va a hacer el Señor. Es más, el Señor te va a reclamar porque no lo hiciste. Y va a juzgar tu desobediencia. Y va a pagar conforme a tus hechos. Porque es nuestra tarea. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta que tú no elimines esos pensamientos mundanos, humanos, diabólicos, que este mundo ha invadido, no te ha pedido permiso, ha invadido. Porque Satanás ha hecho eso siempre, invadir. Ha invadido tu moral familiar, ha invadido tus ideas, ha invadido tu ética cristiana. Ha entrado a tu casa, ha entrado por los medios, ha influenciado tu vida. Todos nosotros somos vulnerables a esos ataques si no estamos convencidos de nuestra posición en Cristo y la batalla que tenemos que dar. Por eso es que hay cristianos que creen que no todo está tan mal. Y hay cristianos que hasta están convencidos de que hay cosas que están bien cuando Dios dice que están mal. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra, Isaías 5. Hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu esencia?
¿Quieres tú perfeccionar la relación en santidad con tu Dios bajo ese temor? Temor es obediencia. Fíjense en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice el versículo 2 al versículo 4. 1 Tesalonicenses 4, versículo 2 al versículo 4. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. Mira, hermano, voy a hacer un paréntesis antes de continuar. Cada vez que el apóstol Pablo da estas afirmaciones, ya sabéis ustedes, ya saben ustedes, ya les enseñé. O cuando formula pregunta, ¿no sabéis? Lo triste no es olvidar lo que se me enseñó, sino que muchos están descubriendo recién que esto se le está diciendo. Nosotros debemos entender que todo lo que el Señor nos ha hablado es para que lo obedezcamos. Y Pablo está dando por entendido que ustedes esto ya lo saben, aunque haya personas que hoy se están enterando. Por eso es doblemente esfuerzo sacrificial que tenemos que hacer por cumplir lo que Él nos manda en su palabra. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti, es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Fíjense ustedes que el Señor está revelando a través de la escritura de Pablo cuál es su voluntad. La voluntad del Señor es que tú te santifiques. Tú que eres santo, quiere que te santifiques. Tú que fuiste llamado a ser santo, quiere que te santifiques. ¿Qué quiere el Señor para mí? ¿Cómo quiere el Señor que viva? El Señor quiere que nosotros seamos santos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Y cuál es la postura y la actitud que tiene un verdadero cristiano? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Del advenimiento, de la venida de Cristo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, como Él, así también Él es puro. La santificación es definitiva por obra de Dios y es progresiva por tarea nuestra. Yo no puedo reclamarle a Dios que haga algo cuando Él ya lo hizo. ¿Sí? La tarea es qué hago yo con lo que Él ya hizo. El patrón de mi trabajo ya depositó en el cuenta bancaria mi sueldo completo. Él ya hizo. Él ya pagó. Para su registro contable ya liquidó mi sueldo. Él ya cumplió conmigo. Él ya no tiene nada que hacer. En su registro dice, Raúl Oliva fue pagado. Así que yo no puedo ir después de un mes a decirle, ¿cuándo me va a pagar? Él dice, si ya te pagué. Yo no puedo ir a prenderle cubiertas y gomas en la vereda diciendo, ¿por qué no me paga? Cuando en su registro dice, ya está pagado, está cancelado, ya está hecha mi tarea. Soy yo el que debo ir al banco. Soy yo el que debo extraer mi dinero. Y soy yo el que debo administrar el dinero que me ha sido pagado. Yo puedo invertir o malgastar. Yo puedo prosperarlos,
multiplicarlo o derrocharlo. Pero el patrón ya me pagó. En los registros del reino de los cielos, tu vida y mi vida fue ya saldada por la obra de Cristo. Él no nos debe nada y nunca nos debió. Por su gracia y su misericordia nos dio todo y aún más de lo que merecíamos, porque Él no nos pagó conforme a lo que realmente merecíamos. Y hace 2000 años Él ya decretó en su juicio triunfante que somos santos. Ya Él lo hizo. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa santificación? Tú que te llamas cristiano, ¿qué haces con tu vida? ¿Vives como cristiano o te muestras como un impío? La palabra dice, es suficiente haber vivido el tiempo pasado como impíos, como incrédulos. Basta ya de vivir así. Revístanse de santidad. Vivan la nueva vida en Cristo. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios, la meta del Señor es esta, es nuestra santificación. Él quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Volvemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice el versículo 23 y 24, lo que está expresando aquí es una oración, un deseo escrito de Pablo hacia la iglesia de los hermanos allí en Tesalónica. Y para poder extendernos en esta interpretación de estos textos, les sugiero que usted lea todo el contexto. Pero aún en el capítulo 5 es la prolongación de cómo debe ser la actitud de lo que comenzó a decir en el capítulo 4 acerca de la preparación de los cristianos para la venida de Cristo. ¿Cuál debe ser la postura? ¿Cuál debe ser nuestra manera de prepararnos? Porque Pablo culmina diciendo el versículo 23, para que seamos guardados irreprensibles. ¿Sabe lo que es irreprensible? Es sin reproches, que no tenga nada que reprochar. ¿Para qué evento? ¿Cuál es la cita? Para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuánto tiempo usted se prepara para ir a una fiesta, a un casamiento? Y mucho más si le toca un casamiento muy paquete. ¿Cuánto tiempo se empieza a preparar? Pero ¿qué pasa? Que la diferencia es que usted tiene apuntado el día que va a ser esa ceremonia. La diferencia de que aquí no tenemos un día marcado. Y creo que eso juega en contra en muchos cristianos porque se dejan llevar por el engaño y la mentira de Satanás a través de este mundo. Algunos toman por tardanza. O algunos al haber tardanza inventan cosas. Y el problema está en la distracción, mis hermanos. El problema está en la distracción. ¿Por qué dirá usted que estamos hablando tanto acerca de la santificación y en cuanto a la mortificación del pecado? Porque usted y yo necesitamos experimentar lo que es el sabor de la victoria a través de la obediencia. Y Dios nos salvó para obedecer. Dios quiere que obedezcamos. ¿Sabe qué es la victoria de Satanás? Es que tú desobedezcas. Que minimices la palabra de Dios. Que no prestes atención. Que tus pensamientos y tu mente que estás sentado aquí divague por otro lado. Tú que estás aquí escuchando, no estás oyendo.
porque tus pensamientos pueden estar en otro lugar. Y eso no es el Espíritu Santo, sino que es justamente el espíritu del anticristo, que es llevarte a todo lo contrario a lo que Cristo quiere. Pablo escribía en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, algo que tiene que hacernos reflexionar. Segunda Corintios 11 dice el versículo 1 al versículo 3, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. ¿Sabe qué somos nosotros como la iglesia? Como una virgen comprometida para las bodas con un solo esposo que es Cristo. ¿Y sabe qué quiere Satanás? Es que le seas infiel. Es el adulterio espiritual. Por eso dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, la primera mujer, la que se corrompió por su pecado, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo voy a decir en otras palabras. Cada vez que nosotros desobedecemos al Señor Jesús para satisfacernos con lo que el mundo ofrece, se llama infidelidad, se llama adulterio espiritual a Cristo, nuestro esposo. ¿Conoce la gravedad? ¿Sabe lo que es realmente la expresión de infidelidad de un adulterio? El versículo 2 es clave porque dice, hay un celo de Dios, un celo santo, hay un celo. Ese celo es de Dios, no es un celo enfermizo, no es un celo corrompido por el hombre. Es un celo santo, es un celo como atributo de Dios. Y el celo de Dios es que Él nos hizo santos. Y ser santos es ser separados, apartados, escogidos, seleccionados y apartados para algo, para una función. Tú y yo pertenecemos a Cristo porque Él nos compró con su sangre. Y Él quiere que nosotros vivamos amándole y siéndole fiel. ¿Sabes por qué tantos cristianos no pueden ser fieles al Señor? Porque están engañados. Satanás los engañó. Cristianos que creen que su tiempo de congregar ya ha pasado. Estos cristianos a veces se creen superados a los pobres tontulos que todavía siguen congregando. Sí, así piensan. Se creen superados porque ellos manejan su vida, manejan sus tiempos. Y hasta se ponen con un papel de críticos hacia la iglesia. Desde afuera critican diciendo que no hay amor. Y es probable. Critican diciendo de que no hay misericordia. Y es probable. Critican diciendo de que allí solamente los entretienen y no hacen nada. Es probable. ¿Saben por qué? Porque la iglesia local
está integrada por personas convertidas y no convertidas. Así que es casi seguro que sea probable de que la expresión de la falta de amor es porque no tiene aquel que Dios es amor. El que no ama no ha conocido al Padre porque Dios es amor. Es probable que aquel que no tenga misericordia es porque no recibió misericordia de Dios. Es probable. Pero bajo ningún aspecto es justificable que esas personas que desde afuera se creen superados porque ya no congregan y creen que nosotros los que estamos aquí venimos a perder el tiempo. Mis hermanos, déjenme decirle que Dios es un juez justo y que está airado contra el pecador todos los días. Sí, Dios es amor, pero a la vez es justo. Estos cristianos están engañados por la serpiente, por Satanás. Estos cristianos están creyendo que están haciendo lo correcto. Yo no hace falta que me congregue porque mi relación con Dios es perfecta. Yo no voy a ir a un lugar donde todos son hipócritas, dicen algunos. Hermanos, nuestra postura en Cristo es incluso bíblica al decir que no te juntes con los tales. Tú no te juntes con los tales, porque son manchas a nuestros ágapes. Usted y yo no somos los tontulones que nos venimos a golpear el pecho en la iglesia. Nosotros pertenecemos a un pueblo escogido, santo, una nación poderosa, redimida por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, su manera de vivir debe ser como tal. Y debe ser demostrativa, con testimonio, mis hermanos. Porque el que rechaza la iglesia está rechazando a Cristo, porque Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y el que rechaza a Cristo se llama apóstata. Sea como sea, se llama apóstata. Y la apostasía final está impregnada del espíritu del anticristo. Por eso es que hay tantos cristianos con pañuelos verdes, con expresiones humanistas, diabólicas. Sí, mis hermanos, se dicen cristianos. Pero nosotros debemos entender que el Señor no tiene dobleces. Él manda que seamos santos, porque Él es santo. Nadie verá al Señor sin santidad. Rápidamente quiero desglosar el versículo 23 y versículo 24. Como verás, acabo de terminar la introducción. En esta carta el apóstol Pablo manifiesta la necesidad de que nosotros seamos santificados. ¿Cómo alcanzo limpieza? ¿Cómo es que diariamente debemos santificarnos? No lo busques, pero lo conocen todos. Si confesares con tu boca tus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. La confesión de nuestros pecados nos permite a nosotros tener santificación, limpieza. No hay detergente ni lavandina que lave tus pecados, solamente una sola cosa. Y lo ha revelado la palabra, es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, la confesión es necesaria, diaria en tu vida para tener una comunión con aquel que es santo. Confiesa tus pecados. ¿Para quién los guardas? ¿Para quién los guardas? Aquel que está lamentablemente pasando una enfermedad de algo cancerígeno, lo que más anhela es que esas
células cancerígenas, que ese cáncer, ese tumor se ha sacado, se ha echado fuera, no quiere tenerlo un día más. Si ese es el cuerpo al que nosotros atendemos así, ¿por qué no atendemos así nuestra vida, nuestra alma? Debemos entender, hermanos, que la confesión nos limpia a través de la sangre de Jesucristo. Y yo sé que tú aún tienes cosas que ante los ojos del Señor no han sido confesados. Debes hacerlo. Debes hacerlo. Y si te da vergüenza, recuerda ese texto, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me voy a avergonzar de ellos en mi venida. El que encubre pecado no va a prosperar, dice la palabra, más el que lo confiese y se aparta hallará misericordia. ¿Y con qué más me voy a limpiar, me voy a santificar? Juan 17, la oración de Jesús, no lo busque, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si usted no tiene relación diaria con la palabra de Dios, meditar en ella no tiene ningún sentido. Hermano, deje de copiar y pegar. Lea, viva. Estamos llenando nuestras casillas, nuestras memorias de teléfono de los que copian y pegan. Lea, viva, los exhorto en el nombre de Jesucristo a que lea y viva lo que usted publica. Si no, no lo haga, porque es un mentiroso. Lea, viva, practique. El apóstol nos enseña a que nosotros seamos luminares, que vivamos como hijos de luz. Esdras nos muestra que él dispuso su corazón para escudriñar la palabra, para inquirir en ella, para aprenderla, pero también para enseñarla. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? No solo hay que leerla, sino ¿qué cosa? Hay que guardarla, hay que atesorarla. Porque cuando venga la tentación usted no se va a defender a piñas. Jesús no se defendió a piña contra Satanás. No le mandó un rayo. No le dijo, ¿con quién te crees que estás hablando, diablo inmundo? Jesús se defendió usando la palabra. Él dijo, escrito está. Y citó con su boca la palabra. ¿Con qué cree usted que va a ser libre? Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo tiene un anhelo ardiente. Y en el doble deseo del versículo 23 se está manifestando un doble deseo por los hermanos. Y dice, yo deseo que Dios los santifique por completo. Que el mismo Dios de paz, el mismo, no otro, no un intermediario, el mismo Dios de paz, santifique tu vida por completo. Primer anhelo de Pablo. Que el mismo Dios de paz. Y el segundo anhelo, Pablo hace sobre los hermanos diciendo, y que sea guardado tu vida irreprensible. Cuando Dios obra en tu vida, es para que tu vida dure y sea guardado. En la vieja iglesia y la vieja mentalidad hacíamos pasar al frente a la gente. Porque si no pasaba la gente al frente parecía ser que la palabra no tenía poder, así que había que dar una ayudita. Hermanos, cuántas hipocresías se han visto en esos actos públicos. Necesitamos nosotros que cuando el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, nosotros seamos guardados para aquel día, para la venida del Señor. Y no solo Pablo tenía un deseo doble, sino que Pablo también tenía una gran convicción en lo que estaba diciendo. Versículo 24 dice que Dios es fiel,
que Dios es fiel, que Él nos llamó por su fidelidad, que Dios es fiel el que nos llamó. Y la convicción no solo tenía Pablo de que Él nos llamó por su fidelidad, sino que también la convicción que tenía Pablo es que Él mismo lo hará. No nosotros, porque somos imperfectos. Nos entusiasmamos y después quedamos. ¿Quién persevera? ¿Quién sigue? ¿Se dan cuenta? Levanta la mano todos los jóvenes que fueran al campamento. Vamos, rápido, bien arriba. Qué lindo que están aquí. Pero no están todos. Y en el grupo de ustedes yo veía la primera semana qué entusiasmo, ¿no? Pero estaban en la altiplanicie. ¿Cuántos perseveran? ¿O ya bajaron el vuelo otra vez a lo llano? ¿Cuántos siguen con su deseo de hacer devocionales y leer la palabra diariamente? Ojalá que muchos. Pero no estoy pinchando globos, ni estoy desilusionando, le estoy mostrando que si no es por Cristo, nuestra obra nunca sería perfeccionada. Porque no podemos. Así que hay 5 aspectos rapidísimos acerca de la santificación progresiva. La primera, que tú tienes que tener un deseo genuino por la santificación. ¿Quieres ser santo? Sabiendo que ya lo eres. ¿Quieres ser aún más? ¿No? Es que sabe que le voy a decir que cuesta, ¿no? Sabe que le voy a decir que la santificación es sacrificial. Es sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quiere usted en verdad cada día tener más relación con el Señor, más preparación, más purificación para el día de la venida del Señor? ¿Cómo quieres que Él te encuentre cuando Él venga? ¿Cómo quieres ser hallado cuando Él venga? Lo que tienes que tener primeramente es un genuino deseo de santificación, así como Pablo está diciendo, yo le pido a Dios que sean santificados por Él totalmente. Es mi anhelo. Y no solo por ti, sino que tú debes también orar, como dice el versículo 17, sin parar. Orar sin cesar. Pero ¿saben qué no estamos acostumbrados nosotros en nuestras oraciones cuando oramos por un hermano? A orar para que el Señor lo santifique más. Señor, ayúdalo al hermano. O le pedimos cosas materiales. Necesito un trabajo. Me acuerdo cuando hacíamos el programa de radio con el anciano y me mandaban pedido de oración, ¿no? Ahí tenía a Batián que respondía las preguntas, ¿no? Pido oración por mi hijo que rinde la materia, así Dios le dé sabiduría. ¿Se estudió? Porque si no estudió, Dios no va a mandarle el libro de matemática a la cabeza así, ¿eh? O sea, pedimos y pedimos mal. Todos tenemos necesidades físicas, económicas, todos tenemos necesidades matrimoniales, familiares, con nuestros hijos, todos tenemos necesidades. Pero ¿saben qué es lo que Pablo tenía como deseo genuino? Que el hermano sea santificado por Dios por completo. Y te animo a que cada vez que ores por un hermano, o cuando un hermano te pida oración, que te acuerdes de estas palabras. Y que en verdad tenga un deseo grande en tu corazón, genuino, de que el Dios de paz, el mismo Dios de paz, el Dios de la Biblia, lo santifique a tu hermano. Y que lo santifique así, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí incluir las enfermedades, ¿no es cierto? Pero es el deseo en verdad. Yo quiero, hermano, que tú seas santificado. ¿Por qué? Porque mientras más santo tú seas, más seremos bendecidos todos. Número 2,
es reconocer que el autor de la santificación es Dios. Pablo sabe que nosotros debemos santificarnos, pero él dice, el mismo Dios de paz te santifique. Es lo que venimos aprendiendo en Romanos 8:13, ¿se acuerdan? Lo agarré frío. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nunca nosotros haremos morir las obras de la carne, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos nosotros claramente que el autor de la santificación es Dios mismo, el mismo Dios de paz. ¿Por qué? Porque termina diciendo el versículo 4, porque Él lo hará. Él lo hará. Yo no puedo. Intento, pero no puedo. Son intentos. Pero Él lo hará. ¿Cuántos saben que Dios lo hará? ¿Confían que Él lo hará? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 3 cosas. Número 1, confiemos en Él. Si Él lo va a hacer perfectamente, yo debo confiar en Él. Confiemos en Él. ¿Qué significa confianza? Depositar mi fe en la obra que el Señor hace. Hace muchos años, cuando Josué era más chiquito, lo hice, ahora ya está un adolescente, ¿no? Pero me acuerdo, creo que fue allá en Fotia, que lo subí al escenario y le pedí a Josué que se tire a los brazos de papá. ¿Se acuerdan? Y hizo la de Superman, ¿no? Y lo agarré. ¿Por qué se tiró? Porque confió en su papá. ¿Sí o no? Si realmente confías en Dios, obedece lo que Él te dice. Nada más. ¿Están así? Sí, están así. Confía en Dios. Número 2, orá diariamente rogándole al Señor que Él siga santificándote. Sí, Él lo hace y lo va a hacer, pero Él quiere que tú le pidas. Él quiere que tú le pidas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se olvida de su tarea. Nosotros sí nos olvidamos. Nosotros sí desfallecemos. Nos entretenemos rápidamente. Somos ovejas, no cabras. ¿Se acuerdan? Que necesitamos al pastor que vaya adelante y que va con la vara golpeando y golpeando porque la oveja es medio miope pero tiene buen oído. Va escuchando por dónde va el pastor y va siguiendo. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que el Señor quiere que tú y yo le roguemos, no solo que confiemos en Él. Ruégale, Señor, santifícame más, cada día más. Quiero que tú lo hagas en mi vida por completo. Y número 3, no solo confiemos, no solo roguemos, sino también colaboremos en obediencia con el Señor. Colaboremos. ¿Qué te pide el Señor? Que seas santo. ¿Qué quiere el Señor? Que seas santo. ¿Y qué ve el Señor? Lo que te impide a tu crecimiento en santidad. ¿Qué crees que te va a pedir el Señor? ¿Que dejes qué? Lo que te impide. Ahora, ¿tú sabes cuáles son tus ratas? ¿Conoces cuáles son tus ratas que están interfiriendo, intentando cortar tu relación? ¿Sabes cuál es? Yo sé perfectamente cuáles son las mías. ¿Usted sabe cuáles son las suyas? ¿Las reconoce? Lo que te quita el tiempo, lo que te quita la comunión con el Señor, ¿tú lo sabes? ¿Qué crees que te va a pedir el Señor? Eso. Y te dice, espíritu, alma y cuerpo. 3 cosas que habla de la esencia. Pensamientos, voluntad, todo lo que hace referencia a tus emociones,
a todos tus sentimientos, somos de enamorarnos con facilidad, somos de enojarnos con facilidad. Todo lo que es esencia de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sin Cristo está corrompido totalmente. En Cristo tenemos nosotros la posibilidad de santificarnos diariamente. Por lo tanto, todo lo que es dañino en mi relación con Cristo, debemos nosotros quitarlo. Tú debes hacerlo morir. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición. Tú no debes correr detrás de la bendición. Atrapa tu milagro. Corre por tu milagro. ¿Escucharon? ¿No es más fácil obedecer y todas esas bendiciones te seguirán? Es Biblia, hermano, simplemente Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. A veces ver cristianos que hacen cosas tan ridículas que nos dice la palabra es como imaginarse los 450 profetas de Baal diciendo que bueno tuvo el culto a Baal, ¿viste cómo gritamos, danzamos? ¿Y cuál fue la respuesta de Baal? Ninguna, porque no existe ese Dios. Y si vamos a invocar a aquel único Dios que existe, lo vamos a hacer conforme a la palabra de Dios, si no, no se hace. Porque es mentira. Colaboremos con el Señor, colaboremos en obediencia, tengamos nosotros disposición de obedecer y dejar que el Señor nos permita a que nosotros seamos sometidos a su mirada. Y ante la luz de la palabra, dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, número 1, genuino deseo de santificación. Número 2, identificar el autor de la santificación. Así que debemos confiar en el Señor, rogar por una santificación diaria y colaborar en obediencia. Número 3, la amplitud de la santificación. Dice, por completo. Señor, santifícame por completo. No voy a entrar en la dicotomía o tricotomía, si somos 3, si somos 2, pero ¿entiende lo que es completo? Completo, todo. Señor, santifícame todo. La ilustración de bautizarnos por inmersión es todo, totalmente sepultado. Así que, hermanos, es absurdo intentar decirle a Dios que algunas áreas de tu vida Él no las toque, porque no estaría siendo genuino. Es completo, es todo. Porque yo voy a la iglesia, participo de las reuniones, llevo mi Biblia, canto canciones, me gusta estar con los hermanos, pero hay algo de mi vida que no me vas a tocar esto, Señor. Esta parte es la que más me gusta a mí. Es la que me trae satisfacción. Es la que me da placer. Es la que me siento libre. Completo. La amplitud de la santificación que Pablo resalta acá es que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo. No tengo tiempo, pero me gustaría desarrollar lo que es espíritu, lo que es alma y lo que es cuerpo en sus facetas. Y se va a dar cuenta que corrompido estábamos por el pecado. Y cuánto necesitamos en cada área. En cada área, hermanos. Te voy a nombrar uno. ¿Quién domina tus pensamientos? Porque tú eres lo que piensas. Haces lo que piensas. Profesas lo que piensas. Así que evalúate.
¿Qué pasa con tus pensamientos? Cuando la Escritura dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene virtud, en esto pensad. Es porque el problema está en mis pensamientos y forma parte de la esencia de mi alma, mi carácter, qué pienso. Y número 5, termino, es la seguridad de nuestra santificación. Y el versículo 24 dice, Dios es fiel. Dios es fiel, el que os llama, y la garantía, el sello está en que Él lo hará. Por eso es que un verdadero cristiano fue santificado, está siendo santificado y será perfectamente santo cuando seamos glorificados. Pero nosotros solamente colaboramos en obediencia lo que Él está haciendo y lo hará. El autor de esta famosa película y libros de la Crónica de Narnia es cristiano, Lewis. Y él en una de sus expresiones dijo que si nosotros viéramos ya en este momento a alguno de nuestros hermanos ya glorificado, ya perfectamente santo, si viéramos a cualquiera de ustedes, aquí a Ezequiel, que ya está glorificado y está aquí presente, nos veríamos tentados a postrarnos y a adorarlo a Él por la expresión de gloria y la perfección que trae. No entendemos nosotros hacia dónde vamos, pero hermanos, así como nosotros nos vemos todos los días con nuestros defectos, con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, un día nos veremos a cara descubierta lo que realmente somos, porque hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos tal cual como Él es. El Señor nos salvó del pecado, no para dejarnos en el pecado, sino para llevarnos a vivir en santidad. Si no te hubiera salvado del pecado y te perdonaba del pecado, pero te dejaba allí. El Señor nos sacó de nuestra miseria para revestirnos de gloria. Hay un bonito mensaje de aquellos que les gustan escuchar mensajes en internet de Sproul, que es del polvo a la gloria. Nosotros venimos del polvo y vamos a la gloria. Déjate limpiar por el Señor, que es 3 veces santo, pero colabórale, obedeciéndole a Él. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Quiero que medites por un momento en la palabra del Señor y responde con obediencia a su llamado. Responde con obediencia. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos la gloria por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por hacer la obra eficaz, estás obrando en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por reconciliarnos con el Padre, por morir en la cruz, por lavarnos y limpiarnos para siempre con la sangre que derramaste por nosotros. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por hacernos recordar y entender que fuimos llamados para ser santos y que tú estás obrando nuestras vidas con ese propósito. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das en tu gran misericordia. Pero lo que sí queremos pedirte, Padre, es que tú nos hagas por tu Espíritu Santo tener convicción de que somos santos, llamados a santificación y estar preparados hasta que venga Cristo.
Gracias, Señor, por tu amor perfecto.